Pues amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues mire lo que le tengo aquí en pantalla en este momento. Pues como que ha habido mucha relevancia a esta palabra de los acarreados que se han dado desde un lado y del otro, desde el mundo opositor hasta el mundo de la Cuarta Transformación. ¿Pero qué significa acarreado? ¿Qué es un acarreado en realidad? Digo, porque han distorsionado ahora sí el significado, el cual se le daba en los tiempos del priismo, que era muy común ese tipo de hechos. Pero pasamos a la información, amigo de Conexión, porque aquí va una muestra de lo que, bueno, de lo que es o lo que no es un acarreado, pero esto se lo va a decir la gran patriota Nancy, que ve aquí en pantalla, que es muy asidua a estar en las redes sociales, y ella nos da una explicación breve de qué es un acarreado para ella. Oye, ¿ustedes son acarreados? ¿Alguien les pagó algo? Sí, Andrés Manuel López Obrador me pagó con devolverle la dignidad a los pueblos originarios. Me pagó con las despensas a los ancianos, a las personas de la tercera edad, a los niños. Me pagó con todo lo que hace para México. Me pagó con cómo defiende a nuestro país. Es un presidente que tiene los pantalones bien puestos. El otro día, yo soy artesana también. Es artesana. ¿Y sabía usted que Nancy hace unos monitos muy bonitos? Que por cierto, Nancy, si nos estás viendo, ahí te encargo el mío. Ya tú te comunicas aquí con tu servidora al correo profecarlosfederico@gmail.com y con gusto te mando para que me lo mandes, por favor, porque pues una artesana de la Cuarta Transformación siempre es bienvenida en esta nación. Vamos a seguirle escuchando. Y vendo piezas de artesanía que yo hago. Vende piezas de artesanía. Déjeme, le paro un poquito también porque está la canción de fondo y causa desmonetización eso. Un gringo llegó a mi puesto y sin decirme nada, encima de mis piezas, encima de sus piezas que vende de artesanía. ¿Qué fue lo que hizo el gringo? Cartonería que hago, puso su botella de agua. Le puso una botella de agua. Se lo voy a explicar porque está la canción de fondo y es peligroso. Después YouTube se pone medio celoso por allí. Puso una botella de agua y se fue. Como ninguneando ahora sí la bella artesanía de Nancy. A lo cual dice ella que se acordó del presidente y no quiso contestarle con violencia, por lo cual le fue a devolver la botella corriendo con una sonrisa de que se la había olvidado. Y el gringo se molestó bastante. Mire, vamos a escucharla. Al INE, al IFE, la reforma a la Suprema Corte de Justicia, son corruptísimos, no defienden al pueblo. Si están escuchando usted a Nancy, está muy bien documentada. Ese es un acarreado de la Cuarta Transformación. Digo, acarreo, ¿qué te acarrea? El amor por Andrés Manuel, el amor por la transformación, el amor por los demás desprotegidos. Eso es lo que me acarrea a mí y me lleva hacia aquel lado. Se da cuenta de cómo ha tenido un tono diferente en la Cuarta Transformación el significado de acarreo. Digo, vamos a quererlo tomar como ellos dicen. El acarreo es muy distinto cuando se presenta de esta manera que se lo voy a mostrar en estos instantes. Chéquese bien. Este es el acarreo al cual se referían los priistas, que hoy en día todavía tiene efecto, pero con el grupo opositor. La mayoría son acarreados, pero mire qué tipo de acarreados haya uno constantemente. Escuche bien. ¿Cuáles serían los 3 puntos que no le gustan del plan B de Andrés Manuel? Pues que quiere, es que no me lo sé, o sea, no me lo sé así, o sea. ¿Cuáles serían los 3 puntos que no deberían de estar en esa reforma dictatorial del presidente de la República? Pues, los 3 puntos, yo creo que todos. No, a ver, espera. No se preocupe. Me ponen nerviosa. ¿Cuáles son los 3 puntos del plan B que usted eliminaría, que no le gustan y que son dictatoriales? Pues no sé exactamente, pero parece que quiere meter sus manos el gobierno federal, ¿verdad? Bueno, pues ya escuchó usted. Esta es la tesitura normal. La mayoría, no todos, pero estoy hablando de un 80-90%
de los que van a las marchas opositoras. Este es el tipo de respuestas que dan, no están documentados. Ellos van nada más o por un odio a Andrés Manuel López Obrador, porque no les gusta, por su tez morena, porque los llevan, porque algún pariente trabajaba antes en algún poder en el cual pues le iba muy bien y ya no puede, porque los periodistas pues ya no reciben chayote. Digo, mil circunstancias por las cuales se encuentran ellos enojados en este momento. Pero desgraciadamente va la gente, la mayoría, y el acarreado no documentado, ese es el que en los tiempos del priismo iban constantemente a muchos lados a aplaudir con sus banderitas y todo, y cuando les preguntaban a qué iban, pues fuimos a ver al presidente, al gobernador o algo, pero no sabían a qué iban. Si era 18 de marzo, si era 1 de diciembre, el día del presidente que se llamaba en aquella ocasión, el 5 de mayo. La gente acarreada normalmente no sabe a qué va. Pero los acarreados de la Cuarta Transformación son los documentados del día de hoy, son otro tipo de acarreado, vamos a llamarle así. Mira, escucha esta señora para ver qué nos dice, viene desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde North Carolina. Vamos a escucharla, a ver qué le acarrea a ella. Venimos costeando nuestro boleto de avión, nuestro pasaje, no somos acarreados como dicen los chayoteros. Vengo costeando mi boleto de avión a apoyar a mi presidente 4T. Mi boleto de avión pagué $1,400 por el boleto de mi nieta. ¿De dónde venimos, hija? Charlotte, Carolina. Venimos a apoyar a nuestro presidente y a la 4T pagando nuestros boletos de avión y no somos acarreadas, venimos a apoyarlos y venimos buscando a todos los youtubers pro 4T porque estamos hartos. Y de aquel lado, mis compatriotas que no pueden venir, somos millones que apoyamos a López Obrador. Bueno, ya se da cuenta la diferencia. Hay gente que costea sus propios gastos, como su servidor cada vez que va. Paga uno sus boletos, hospedaje y todo, porque aparte del periodismo que ejercemos, pues vamos también a apoyar esa transformación, porque Loretito de Mola, como lo ve aquí en pantalla, están muy ardidos en estos momentos, y dice Loretito, kilómetros y kilómetros de camiones de acarreados, el símbolo del obradorato le pone por allí. Oiga, la gente se tiene que ir de un punto A a un punto B y necesita un vehículo. Hay sindicatos, hay grupos organizados, hay de todo, los cuales algunos cooperan con algo, otros cooperan con otra cosa, para que toda la gente que quiera ir por su propia voluntad, ¿se da cuenta? La diferencia de acarreado a ir por tu propia voluntad, les pongan un vehículo como el que ve ahí en pantalla para que se transporten. No todos tienen la capacidad económica de viajar en avión, en tren, en autobús, en su propio auto, en diferentes vehículos que hay. No todos tienen el poder económico, pues necesitan la ayuda, ya sea de algún empresario, de una organización política, ya sea la cooperación entre varios, ya sea de diferentes formas, los cuales se pone un autobús para que la gente vaya, vuelvo a repetir, por su propia voluntad. Hubo comunicados por ejemplo, en los sindicatos de maestros, de quien quisiera ir, iba a estar a la disposición por ahí un autobús, 2 o 3, para quien quisiera ir. No se daban refrigerios ni nada, cada quien costeaba su refrigerio, solo el autobús era ahí, lo ponían a disposición para quien quisiera ir, no acarrearlo por la fuerza ni pagarle. Le doy un ejemplo. Esos son los acarreados del día de hoy, Loret de Mola, los que lo hacen por convicción y por iniciativa propia y porque saben mucho al respecto de lo que se llama. Mire, esto que vamos a escuchar, esos son los acarreados, pero de los opositores. Pero estos son los acarreados que tienen dentro de sí una desgracia muy grande, un racismo, un clasismo, un odio. Es gente que algún día quizás vivió en una vida de privilegios a costas del erario, a costo del erario público, perdón, con costo al erario público, en el cual se sirvieron y hoy tienen un odio
Yo no sé si por la tez de Andrés Manuel, su manera de hablar, que se come las heces, como dicen, pero vamos a escucharlos, a los acarreados opositores. ¿Quiere acercarse? ¿Quiere decir algo? Oiga, ¿usted por qué está en desacuerdo? Porque este hombre es un dictador. Es un dictador, dice que Andrés Manuel. Que no fue elegido de forma democrática, que no se va a ir en el 2024, que no ha respetado las elecciones que ha habido durante el sexenio que él ha estado ahí. ¿Dictador en qué? Pero como no argumentan nada, simple y sencillamente, estos son los acarreados que no tienen, pues digamos, no tienen los elementos necesarios para poder argumentar las palabras y los señalamientos que hacen. Hablan a la ligera, nada más. Quiere tener al país como comunista. Y es... ¿A qué horas el presidente ha hablado de comunismo? Jamás ha usado esa palabra para este país. Progresista, un capitalismo humano. ¿Cuándo se ha hablado de socialismo? ¿Cuándo se ha hablado de comunismo? ¿A qué horas? Eso no lo vamos a permitir. Oye, ¿por qué crees que la gente lo sigue votando? ¿Por qué su partido sigue ganando? Porque ¿Por qué? Vamos a escuchar. les da sus miserias, porque les da a los tontos. Oiga, pues votaron más de 30 millones de personas en el 2018 y no les había dado nada, ni ayudado nada. ¿Por qué votaron por él? Igual que él, ignorante, porque es un hombre ignorante, resentido, reprimido. No ¿Qué más? ¿Qué más? tiene carácter de un gobernante, no tiene porte, no tiene presencia. No tiene porte, no tiene presencia. ¿Cómo los quiere? Así como le hacía Peña Nieto, Calderón, pero unos verdaderos ladrones que lo único que hacían era tener una apariencia y en el fondo eran, ya lo dije. No tiene cultura, no tiene educación. No tiene cultura, no tiene educación. Creo que la que no tiene, bueno, sí tiene educación, la señora que estamos viendo, pero le falta tener más conocimientos para entender que todos tenemos cultura. Todos. Diferente cultura ha de ser. Pero que no tiene cultura, todos tenemos cultura, pero de diferente manera. No tiene nada. Con respecto de la defensa del INE. No tiene nada. Tremendismos. A ver qué dice de la defensa del INE. ¿Hay algo en particular de la reforma electoral que te preocupe, alguno de sus apartados? Claro que sí. A ver cuál dice. Disculpe que interrumpa de esta manera, pero también tiene una música de fondo que no queremos tener problemas. Que este hombre nos vaya a llevar tipo Venezuela, tipo Cuba. Tipo Venezuela, tipo Cuba. ¿En qué nos parecemos a Venezuela y en qué nos parecemos a Cuba? ¿En qué? Más bien quisiéramos parecernos en Cuba en la generación de médicos, en la generación de medicinas, en la generación de deportistas, en la generación de artistas. O sea, quisiéramos parecernos en esas cosas a los cubanos, pero yo no veo en lo que se refiere a ella en qué. Última pregunta, hoy es el cumpleaños de López Obrador, ¿tienes algún mensaje que darle? Que se pudra en el... Que se pudra en el infierno. Bueno, el gran odio que tienen estos señores de veras, que es indescriptible hasta dónde puede llegar ahora sí este tipo de personajes. Pues qué lástima. Y miren, ese es el tipo de personajes, esa se llama Loaesa. La señora Loaesa es una escritora de los tiempos conservadores de este país, que eran muy tomada en cuenta en los grupos de Televisa por esos rumbos. Así son ellos. Entonces, ¿qué es acarreo el día de hoy? O eres un acarreado documentado, o eres un acarreado sin ningún conocimiento del cual vas a ese lugar, sino simple y sencillamente te lleva, pues ya describí todo lo que te puede llevar a ese lugar, pero no exactamente a lo que te contaron. Esa es la diferencia entre unos y los otros, los documentados y los engañados. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado. ¿Y usted de cuál es? Yo sé que es de los documentados porque ve Conexión. Entonces dele like y suscríbase al canal porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!